Hola chicos, literatura 52. Hemos visto la vida y amores de Lope de Vega. Vamos a meternos ahora más directamente con su obra. En concreto, podríamos hacer un resumen, aunque ya ha quedado manifiesto en su vida, de su temperamento. Es de un temperamento sano y vital. A pesar de toda su azarosa vida, conserva su salud mental. No cae en psicopatías que habrían sido muy lógicas dentro de todas las desgracias y altibajos. No. Conserva una clarividente salud mental. ¿Debido a qué? Pues también a lo segundo, a su vitalidad. Es decir, él quemaba las situaciones, quemaba los sinsabores, buscaba la alegría de la vida. Grandes caídas y grandes arrepentimientos. Era un hombre cordial, afable, arrebatado. Me lo imagino hablando con un entusiasmo, de querer convencer al oyente. Vehemente, podríamos poner también aquí, vehemencia. Y tierno, ternura en todos sus afectos, que implica humildad. Cuando no hay ternura, aunque haya sentimiento interno, suele ser por ese complejo del ¿qué dirán los demás? Que implica no reconocerte a ti mismo y ser auténtico, sincero contigo mismo. Y él lo era, lo fue. Exenta de tintas negras, es decir, no tuvo tintas negras que por la época que vivió en el barroco se daban. El pesimismo, el desánimo, el rebote contra la sociedad, la amargura. No, en él no. Al revés, fue refrescada por un aire de juvenil optimismo. Siempre fue joven. Para iniciar nuevas aventuras, nuevos amores, nuevas obras, nuevas comedias. Hasta el fin de sus vidas. Hasta el fin de su vida. Cuentan que la misma mañana en que murió, hizo 2 sonetos y algún otro poema. En fin, elementos de su teatro, características propias del teatro de Lope. Comprenderás que con la enorme cantidad de producción que tuvo tiempo y tuvo
poder para hacer su propia estructura de teatro, configurarlo a su manera, cogiendo de donde le vino en gana las influencias que él admitía como buenas, tanto tradicionalistas, desde la más remota Edad Media, hasta las clasicistas y humanistas llegadas de Italia. Y a través de Italia, pues de griegos y romanos. Él fija una fórmula, la acuña. Él mismo es consciente y la define como el arte nuevo de hacer comedias. Él justifica todas las innovaciones, por supuesto, ante la censura de los clasicistas aristotélicos. Y le increpaban de que él escribía para el vulgo, para la gente sin cultura. Dice, y él también se excusaba y se defendía en eso. Decía, yo hago teatro para que les guste a la gente. En consecuencia, creó una estructura escénica en la que los convencionalismos de los clásicos aristotélicos fueron sustituidos por otros de acuerdo a la psicología del pueblo español de la época. Es decir, él solo iba respondiendo a lo que veía, a lo que el público manifestaba que le gustaba. La estructura externa. Estructura externa. De 5 actos, como querían los clasicistas, nada. Con 3 actos. Los actos son esos grandes bloques de una hora en los que perfectamente hoy se echa el telón. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio de lugar, un cambio de tiempo o un cambio muy importante de personajes en las escenas. Se utiliza generalmente el octosílabo. Generalmente. Porque si en algo destaca el teatro de Lope es que es polimétrico. Y con este palabra tan serio, solo significa poli, varios, y métrico, pues medidas. O sea que dentro de una obra aparecían de 5, de 6, de 8, de 11, etc. No le importaba. Él cogía lo que creía que en ese momento iba a ir mejor en la escena, o en boca de. Si era un personaje muy engolado y no sé qué, pues a lo mejor le ponía de 11. Que era un personaje de palabra fácil, popular, tal, pues le ponía los romances de 8. Que era sensible, poético, tal, pues les ponía las de 5 y 6 para las letrillas. Y las canciones. En fin. Lo trágico y lo cómico lo mezcla. Es decir, mezcla, une lo trágico más lo cómico. Algo impensable en el clasicismo, donde te decía bien claro, ¿usted que va a hacer una comedia? Vale, pues hágalo así, así. ¿Usted va a hacer una tragedia? Pues hágalo así. Y él no. Él lo mezcla, comprendiendo que en la vida está muy mezclado todo. No tienes que ver más cómo se celebran hoy, por ejemplo, un entierro. Que tú ves a la gente que está asistiendo al entierro y mientras el difunto está
en el féretro, en una habitación allí, la gente está hablando tal, de una forma totalmente informal, incluso observas varias risas. La vida es poderosa y hace que sigamos adelante. Que hay quien le sienta mal. Como decía el refrán aquel, dice, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Que a lo mejor no viene muy a cuento, pero bueno. Hace caso omiso de las 3 unidades, lo que le permite al autor mostrar toda una vida en concentrada síntesis. Es decir, de 3 unidades, aquellas de los clásicos, fuera. Y entonces, en una obra que puede durar 1h30, una cosa así, es capaz de meternos toda una vida en distintos escenarios, tanto de aquí, al mismo tiempo, y en el acto siguiente en América, y el acto siguiente en Flandes, o donde fuera. No importaba. Introduce entre sus personajes típicos, prototipos de personajes, la figura del gracioso, que rompe el hielo. Muchas veces se la da al criado, al escudero. Por ahí va Don Quijote también. Representa el elemento cómico, sirviendo al mismo tiempo de figura de contraste y antítesis con el personaje principal de la obra. El señor, el príncipe, el joven enamorado, el guerrero, etcétera, etcétera. Y logra así un doble plano. El plano entusiasta y burlesco del gracioso con el serio, incluso a veces incluso hasta trágico, poético del otro. Calisto y Melibea. Los criados y los príncipes. Calisto y Melibea. En general, da más importancia a la actividad, al activismo, podríamos decir, a la acción, al dinamismo, activismo dinámico, aunque activismo hoy está consagrado para otras aventuras peores. Bueno, vamos a poner una actividad dinámica que, por supuesto, es de ámbito externo. Van, vienen carreras, ponte ahí, no, escóndete que ahora vienen. O sea, acción externa más, o sea, menos importancia da al estudio del temperamento o de la personalidad de los personajes. El teatro francés, por ejemplo, dentro del clasicismo y el humanismo, era al revés. Daba menos importancia a la acción y más importancia al temperamento de los personajes. Esto, sin embargo, otros dramaturgos, como Calderón de la Barca, no. Daban más importancia al sentimiento, a la personalidad, a los problemas internos que genera los soliloquios, que genera las conversaciones extensas y muy amplias. Aquí no, aquí el diálogo es vivaz. ¿Por qué? Porque se prima la actividad, la acción. Los temas. En cuanto a temas, son los temas, podríamos decir, nacionales del momento. Son 3, principalmente. Tradicional de la épica. Todas las leyendas de nuestra reconquista de 800 años
contra el Islam, habían dejado España cuajada de leyendas recogidas en los romances, que él también hace romances que pasarían a formar ese cuerpo del romancero nuevo, pero también los utiliza en sus obras de teatro. Fue una cantera muy rica, incluso más de 70 comedias, podríamos decir que son claramente épicas de la tradición española. Religiosos. No aparta la religión, pero no es una religión profunda y dogmática como la que pudo hacer Calderón en los autos sacramentales. No, es una religiosidad light, del pueblo, donde imperan la sencillez, la credulidad, el milagro fácil, los sentimientos populares por su patrón, por su virgen. Es decir, una religiosidad popular. Una devoción ingenua. Y que da muchas veces pues paso a la ternura y a la emoción. En este sentido, una de sus obras fue La vida de San Isidro. ¿Por qué? Porque era el patrono de Madrid, al que la gente veneraba, tenía devoción, se contaban historias, se le pedían favores, se le hacían novenas, se le rezaba, y él cogía esa religiosidad popular. Y por último, el tema del honor. ¿Cómo no? El honor español. El sentimiento del honor, hasta entonces, se atribuía solo a los nobles. Que no se falte a mi honor. Cualquier persona que diga algo negativo de mí, se le pedirá cuentas. Y con repercusiones a veces graves, incluso de duelos a muerte. Bueno, pues Lope dice, no. El honor, como dijo alguien en aquel momento, y no me acuerdo, me parece que fue en alguna obra de Lope, si no de Lope, de Calderón, dice, el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Como diciendo, es algo sagrado, pero que todos lo tenemos porque todos somos hijos de Dios. Y entonces lo extiende a la clase baja, al pueblo. Ya no solo tiene honor el noble, ahora lo va a tener el campesino, incluso hasta el criado. Y lo defenderá. ¿Contra quién? Y aquí hay una especie de lucha de clases, la dialéctica social de la época. Por un lado estaba el noble, que se sobrepasaba en sus atribuciones, de todo tipo, incluso en las de pretender a la esposa o novia del humilde. Versus el paisano, el hombre del pueblo. ¿Cómo lo voy a poner aquí? Bueno, fíjate, lo voy a poner con un oficio que era el más típico de entonces, con el labrador. Y cuando el labrador o el humilde agrede al noble por su falta de ética o su delito, y la nobleza va a ir contra él, aparece el juez. Pero el juez en este caso no va a ser Dios. El juez en este caso va a ser el rey. O sea que es un triángulo
rey, noble y vasallo. Rey y noble. Saltan chispas y el rey, que está por encima de los dos, rompe su vínculo con el noble y atiende la justicia al vasallo. Esto hace que se prestigie muchísimo la monarquía, que sale casi siempre, tanto en estos como en los de la épica, sale muy reforzada la figura del rey, como el padre que pone justicia. Y si se la tiene que dar al humilde, se la da en contra del poderoso. La atracción de los motivos populares. Otra cosa. El elemento lírico. Es decir, no es, aunque sea predominante la acción, no significa que vaya a ser fría. Eludirá las profundidades de la personalidad del humano, pero llega a ella no mediante la seca filosofía, sino mediante la cálida, ardiente y emotiva lírica. Y eso Lope no lo descuida. No es un psicólogo, no es un Freud, pero sí un estudioso del alma humana. Y entonces la revela, la manifiesta mediante la lírica. En todas las obras aparecen gestos y frases y episodios de gran lirismo. En el amor, en la ternura, en todo. El estilo de Lope siempre fue, en cuanto a redacción, partidario del lenguaje natural, del que la gente emplea. Hombre, siendo hijo de su tiempo, es difícil que en algún momento no asomasen la artificiosidad barroca. Es normal, pero es lo menor. Él prefirió siempre el lenguaje natural. Vamos a pasar ahora, aunque casi mejor que dejemos aquí esto, y en el próximo vídeo vamos a meternos ya directamente con sus obras, porque merece la pena que sean tratadas en una sola unidad. Venga, hasta ahora.